Penedès, y a continuación tiene la palabra el señor Cifre Rodríguez para su exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera de España su convocatoria y especialmente al grupo proponente su interés en dar voz en el marco de la presente comisión a las dos únicas cajas de ahorros que actualmente existen en el Estado español, así como la Caja de Ingenieros. Dos únicas cajas de ahorros representantes de un sector que en el año 2009 había alcanzado la mayor cuota de mercado en depósitos y créditos de la economía española. Un sector que disponía de la mayor red de oficinas, 24.707, correspondían a cajas de ahorro, frente a 15.557 de los bancos y 4.976 oficinas de las cooperativas de crédito. También las plantillas de las cajas de ahorro superaron el número de empleados a los bancos, 131.933 empleados frente a los 117.570 de los bancos. Ello, lógicamente, llevó al sector de las cajas de ahorro a tener una cuota de mercado en depósitos y recursos gestionados superior al de los bancos, un 54% frente a un 39% en el depósito del sector privado residente y un 50% frente al 44% en recursos gestionados. Los recursos que las cajas de ahorros destinaron a obra social en el año 2008 alcanzaron su importe máximo histórico, 2.058 millones de euros. Recursos que provenían mayoritariamente de los beneficios de las cajas y que se destinaron a cubrir necesidades sociales, devolviendo a la sociedad los beneficios que con su actividad financiera habían hecho posible. El porqué de la situación que ocupaba el sector de las cajas de ahorro en el momento en que se inició la crisis financiera posiblemente se explicase por la misión que a lo largo de su centenaria historia habían tenido, facilitando el acceso a los servicios bancarios de ahorro y crédito a los ciudadanos e impulsando con ello el crecimiento económico de su territorio de influencia. Las cajas habían apoyado financieramente de manera más relevante que otras entidades a pymes y familias y habían contribuido de forma importante al desarrollo de los territorios donde realizaban su actividad. Esta vinculación social posicionaba a las cajas en una situación preferente en la actividad crediticia, ligada a un crecimiento económico con una fuerte vinculación al sector de la construcción, y ello, juntamente con una mayor exposición internacional de los bancos y las limitaciones que exigía el regulador a las cajas de ahorro para desarrollar su actividad fuera de nuestras fronteras, hizo que se produjese una concentración de la inversión de las cajas en el mercado español, incrementando así su cuota de mercado en los sectores nacionales. Este fue, a nuestro modesto entender, el escenario existente en el momento en el que impacta la crisis financiera en nuestro país. En todo caso, nos acogemos a las explicaciones que en dicho sentido pueden haberse realizado en las comparecencias previas ante esta comisión por personas mucho más autorizadas, con una mayor información y con actuaciones más relevantes para explicar no solo el escenario o el momento del impacto de la crisis financiera, sino las causas de esta, así como el desarrollo del proceso de reestructuración del sector. Tampoco entiendo que ello deba ser el objeto de mi intervención. Simplemente he realizado dicha introducción para contextualizar el momento y poder exponer el motivo de mi comparecencia, que entiendo tras la conversación mantenida con la presidenta de la comisión, que no es otro que explicar las causas y motivos por los que la Caja de Ahorros, que tengo el honor de presidir, Colònia i Caixa d'Estalvis de Pollença, pudo mantenerse dentro del sector financiero sin necesidad de fusionarse ni recibir asistencia financiera, y cuál es su situación después del proceso de reestructuración y cuáles son los nuevos retos de presente y futuro que se plantean. Colònia i Caixa d'Estalvis de Pollença, como todas las cajas de ahorros, tienen una naturaleza jurídica definida como una entidad privada de carácter fundacional cuyos derechos de propiedad están repartidos en el conjunto de la sociedad. En el caso de Colònia, estatutariamente nos definimos además como una entidad no lucrativa de carácter social y financiero. Fundada por don Jean Cifre de Colonia en el año 1880, acaba de cumplir 138 años de existencia. El objeto fundacional era la lucha contra la usura, incentivar el ahorro de las clases sociales más humildes y a la vez generar recursos suficientes para ser invertidos en educación como palanca de cambio y de mejora de la sociedad. Nuestro fundador, don Jean Cifre, también lo fue de la institución libre de enseñanza. Con ello, creo sintetizar el planteamiento social que justifican nuestros principios y objetos fundacionales. ¿Cuáles han sido los factores determinantes para la pervivencia de nuestra entidad como caja de ahorros? Un primer elemento ha sido la estructura de nuestro balance y la proporción entre inversión crediticia y depósitos.
En el momento de referencia, la coyuntura económica se caracterizaba por un mayor peso de los balances de las entidades de los créditos frente a los depósitos de clientes. Esta situación provocó un excesivo apalancamiento en buena parte del sistema financiero, con lo que cuando se produce la crisis de liquidez, esta problemática se traslada a otros sectores productivos. Nuestra caja de ahorros era de las pocas entidades del sector cuyo balance se caracterizaba precisamente por tener un volumen de inversión crediticia inferior a los depósitos de la clientela, habiéndonos mantenido siempre fieles al principio de facilitar el crédito en la medida y proporción que lo permitiesen los depósitos captados a nuestros clientes. A efectos orientativos y en lo que se refiere a los porcentajes de crédito sobre los depósitos de clientes de nuestra entidad, en el año 2000 suponían un 79%, en el año 2006 un 85% y en el 2017 este porcentaje se ha situado en el 76%. Esta estructura de balance se convirtió en un factor determinante al producirse la crisis de liquidez a nivel internacional, dado que la dependencia financiera de nuestra entidad respecto a los mercados era y sigue siendo nula, por lo que en ningún momento hemos sufrido tensiones de liquidez. No debemos olvidar que en aquellos años la economía española basaba su crecimiento diferencial en dos factores: un elevado peso del sector de la construcción como gran consumidor de inversión crediticia y, por otro lado, un excesivo sesgo hacia un consumo doméstico con un fuerte déficit corriente. En nuestro caso, la concentración de riesgo crediticio en el sector promotor inmobiliario era ya de por sí reducida al inicio de la crisis en el año 2007, cuando el porcentaje sobre el total del crédito era del 8,5% y a partir de ese momento incluso ha continuado reduciéndose, situándose en un 5,6% en el año 2009 y hasta en un 2% actualmente. Dichos porcentajes, considerablemente inferiores a los que presentaba buena parte del sector, nos permitió superar los momentos más adversos de la crisis inmobiliaria. En cuanto al crecimiento del crédito a la clientela en los años previos al inicio de la crisis, nuestros porcentajes de variación fueron sensiblemente inferiores a los que presentaba el resto del sector. Ello no solo se explica por nuestra baja concentración de riesgo en el sector de la promoción inmobiliaria y construcción, el sector que más crédito demandaba, sino también el bajo índice de concentración individual que nuestra entidad siempre ha mantenido, tanto como consecuencia de una decisión estratégica adoptada, como también por el hecho de que nuestra tipología de clientes han sido siempre particulares, autónomos y pequeñas empresas, cuyas demandas de crédito han sido de menores importes que otros sectores. Ello ha posibilitado que nuestra entidad presentase unos porcentajes por riesgo de concentración individual sensiblemente inferiores a los que presentaba el sector. Esta situación y composición de nuestra cartera de inversión crediticia tuvo además una repercusión positiva en otro indicativo clave, como ha sido la tasa de activos dudosos, que se ha mantenido desde el inicio de la crisis en porcentajes muy inferiores al resto del sector de cajas de ahorro, prácticamente a la mitad de la media del sector y actualmente en torno al 6%. Ello nos permitió afrontar con éxito todos los requerimientos exigidos por la normativa de regulación, en especial el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero y el Real Decreto Ley 18/2012 de saneamiento de activos inmobiliarios del sector financiero. Nuestra entidad ha venido presentando a lo largo del periodo comprendido entre el inicio de la crisis y hasta la actualidad unos niveles de solvencia superiores al promedio del sector, con un ratio de capital total al cierre del ejercicio 2017 del 15,4%, 440 puntos básicos por encima de los requerimientos actuales, incluidos los colchones combinados de capital. Consecuentemente, no tuvimos necesidades adicionales de capital, por lo que no hemos precisado de ningún tipo de ayuda financiera pública. Un segundo factor al que debemos reconocer su importancia ha sido el tamaño de la entidad en la medida que el mismo nos ha permitido llevar a cabo nuestro objeto social. A dicha conclusión debemos llegar a pesar de nuestras iniciales reticencias al tamaño como solución del problema y siempre a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso de reestructuración del sector y de la regulación contenida en la Ley 26/2013 de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.
Como bien saben, en un primer estadio de la crisis financiera, en especial en el sector de las cajas de ahorro, se desataron de forma incluso algo precipitada procesos de absorción, de fusión, sistemas institucionales de protección, los PSIPs, que tenían como único objeto que las entidades resultantes consiguieran un determinado tamaño, garantizando así su supervivencia y superando el impacto de las nuevas exigencias de provisiones, requerimientos y regulaciones, pero no tanto con el propósito de acometer un proyecto de negocio basado en mantener el objeto fundacional de las cajas que les permitiera obtener márgenes de solvencia suficientes. Nunca ha sido nuestro objetivo conseguir índices de crecimiento de nuestra entidad al margen o a espaldas de nuestro objeto fundacional y de la actividad financiera minorista. Desde su creación y hasta el año 1966, Colonia tuvo abierta al público únicamente una oficina, en el pueblo de Pollença, situado al norte de la isla de Mallorca. Actualmente desarrollamos toda nuestra actividad en la comunidad autónoma de las Illes Balears a través de 20 oficinas distribuidas en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. La actividad financiera realizada por nuestra entidad era y es la propia de una caja de ahorros. Al margen de cuál debería ser el tamaño de una caja de ahorros, que actualmente ya viene definido y limitado por ley, y a pesar de que se hayan producido, especialmente en los últimos años, cambios muy significativos tanto en la economía como en la sociedad, a los cuales nuestra entidad se ha ido adaptando, seguimos manteniendo como fines y objetivos básicos el fomento del ahorro, la gestión eficiente de los depósitos de nuestros clientes, facilitando el acceso al crédito, especialmente de particulares, familias, autónomas y pequeñas y medianas empresas, emprendedores y empresas relacionados con la economía social. Constituyen también un objeto prioritario la protección de nuestra clientela, la transparencia en nuestras actuaciones, la mejora permanente de nuestros niveles de solvencia y la competitividad y la realización de obra social a través de una fundación. En definitiva, hemos sido una caja de ahorros fiel a su objeto social y por ello hemos tenido un amplio reconocimiento tanto de las administraciones como de entidades sociales e incluso distinciones como la concedida por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, por la colaboración institucional con los consumidores. Además, complementando la obra social, hemos desarrollado productos financieros innovadores, como es el Estalvi Ètic, el ahorro ético, una iniciativa pionera que se inició en el año 1999 y que se ha convertido en todo un referente en Europa, gracias a la solidaridad de nuestros clientes y a la transparencia que nuestra entidad ha sabido conferir a este producto. Estas iniciativas, dentro de la actividad financiera, suponen implementar valores reivindicados por un amplio sector de la sociedad. Actualmente somos la única entidad financiera española perteneciente a la Federación Europea de Banca Ética y Alternativa, FEBEA. El tercer factor que explicaría la pervivencia de la caja es la gestión e interés de la entidad con ausencia de intereses particulares e interferencias políticas y con el respeto a la independencia y a la profesionalidad en la gestión. La crisis financiera que provocó la conversión de una gran parte del sector de las cajas de ahorro en bancos poco tiene que ver con la naturaleza jurídica de estas, sino con la gestión que se haya realizado, por lo que la crisis financiera pudo afectar tanto a bancos como a cajas. Entendemos que ello resulta evidente ante lo acontecido en el proceso de reestructuración. En nuestra entidad siempre hemos apostado por crecimientos prudentes y sostenidos de nuestro negocio. Nunca nos obsesionamos con el tamaño con crecimientos de 2 dígitos al objeto de conseguir determinados posicionamientos o influencias. Ni en el año 1987, cuando éramos la caja de ahorros de menor tamaño de las 82 cajas existentes, ni cuando en el año 2007 seguimos siendo la menor de las 44 cajas. Nunca fue el objeto voluminar la entidad con la única intención de escalar posiciones en un ranking. Nos hemos sentido confortables con el tamaño que permite el crecimiento en los términos en que desarrollamos nuestra actividad financiera y el único objetivo ha sido siempre ser mejores en el servicio a nuestros clientes. Esta gestión prudente y eficaz, llevada a cabo por los gestores de la Caja de Ahorros, por la Dirección General, ha tenido el apoyo en los órganos de gobierno de la Caja, quienes han realizado su función con lealtad, voluntarismo y entrega, supervisando la actividad financiera y controlando que la gestión se realizara conforme a los principios y objetivos fundacionales. La ausencia de intereses particulares o injerencias políticas en operaciones crediticias no se ha financiado en ninguna macroinfraestructura pública o en el destino de los recursos de la obra social fue y ha sido la dinámica en la actuación de la Caja. A dicha función y para poder evitar precipitaciones en la toma de decisiones, ha contribuido un entorno económico más favorable que el de otras comunidades autónomas, por el efecto positivo que ha supuesto el turismo en nuestra zona de actividad.
En este marco, intenten ustedes ponerse en la situación en la que se encontraban los gestores y especialmente las personas que conformábamos los órganos de gobierno de nuestra caja de ahorros, ninguno de ellos ejecutivo, en el momento en que se inicia el proceso de reestructuración. En un escenario de crisis, pero sin tener necesidades financieras, con un tamaño pequeño o muy pequeño comparativamente al resto del sector, donde los acontecimientos, especialmente una dura campaña mediática de desprestigio al sector de las cajas, precipitaron que gran parte del sector, a través de procesos de fusión, absorción y SIPs, se convirtieran en sociedades de capital. Ante ello, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? En nuestro caso, una entidad de titularidad y gestión social. La respuesta solo podía venir condicionada por el servicio al cliente y a la sociedad. ¿Entrar en un proceso de fusión, absorción o convertirse en un banco nos haría ser mejores o facilitaría nuestro objeto fundacional? Nuestra respuesta fue y es evidente. Pese a los retos a futuro que dicha decisión supone, probablemente adoptamos la mejor de las alternativas, porque el hecho de haber superado con éxito la crisis financiera, sin ayudas públicas, sin haber participado en ningún proceso de integración de entidades, nos ha supuesto un reconocimiento a la trayectoria financiera de Colonia, con una mejora de la percepción de la caja de ahorros por parte de la sociedad balear, un aumento de los niveles de credibilidad, lo que ha supuesto a la vez un incremento en número de clientes y depósitos, una mayor fidelización y una mejora significativa de todos los aspectos del negocio. Pero entendemos que este proceso de mejora de la percepción que de nuestra entidad tiene a la sociedad balear no viene determinado exclusivamente por factores económicos. Algunos factores son propios del modelo original de las cajas de ahorro, como la vinculación al territorio, la proximidad, la lucha contra la exclusión financiera, haber mantenido durante todos estos años la dotación a la obra social incrementando las aportaciones destinadas a las áreas sociales, haber mantenido el acceso al crédito ante la ausencia de dificultades de liquidez, el hecho de que en ningún caso, ni uno solo, hayamos procedido a efectuar un desahucio de una vivienda o la iniciativa pionera del Estalviati a la que hemos hecho referencia anteriormente. Todo ello también ha llevado aparejados importantes reconocimientos de la Administración, especialmente local y autonómica, con las que seguimos colaborando a través de la obra social y entidades sociales, como por ejemplo el reconocimiento del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a la esposa de nuestro fundador como continuadora de su proyecto financiero y educativo al fallecimiento de este, doña Clara Hamel como la primera mujer que dirigió una entidad financiera de España y probablemente de Europa. Ello resume el factor diferencial y la singularidad de la Caja de Ahorros de Colonia respecto de otros modelos de entidades financieras. ¿Cuál es la situación actual de la Caja? Por lo expuesto hasta ahora, podrán entender que la Ley 26/2013 de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias fue para el sector y muy especialmente para las dos cajas de ahorros existentes todo un bálsamo. Esta ley terminaba con la incertidumbre del sector de las cajas, de la forma en que debía realizarse el proceso de reestructuración y el modelo de transformación, pero muy especialmente despejaba las incógnitas y garantizaba la continuidad de las cajas de ahorro después de cuestionarse el proceso e incluso de ponerse en duda dicha posibilidad, así manifestada por personas de especial relevancia en el sector, como el que fue el presidente de la CECA, don Juan Ramón Quintas. Después de la promulgación de la ley, tras una rápida tramitación parlamentaria, es cierto que un análisis sosegado del contenido de esta permite ver que se trata de una normativa que en muchos aspectos legisla sobre la base de los defectos, necesidades y debilidades que la crisis financiera puso de relieve en algunas entidades. A pesar de reconocerse en la propia exposición de motivos la gran aportación al desarrollo económico y territorial de las cajas de ahorro, habiendo posibilitado ningún precepto de la nueva ley estimulaba o incentivaba la creación de cajas ni con ellas su obra social. Es decir, fue una regulación pensada sobre la base de los defectos, debilidades y actuaciones de una parte del sector y que en el futuro se aplicaría a entidades que no habían cometido tales prácticas que ahora se querían evitar y cuya trayectoria había sido también distinta. No obstante, reitero que la ley ha supuesto y ha permitido la pervivencia de las cajas de ahorro. Creo oportuno resaltar a continuación algunas de las incorporaciones de la nueva ley al funcionamiento de las cajas de ahorro.
La composición de los órganos de gobierno, en los que se ha reducido la presencia del grupo de representación de las administraciones públicas, añadiendo nuevas situaciones de incompatibilidad, impidiendo el acceso a los órganos de gobierno de las cajas a cargos políticos electos. La presencia de nuevos sujetos en los órganos de gobierno, los independientes y los representantes de grandes impositores, a través de los cuales se pretende superar defectos de representación y gestión de los intereses de la actividad financiera de las cajas de ahorro. Mayores exigencias y nuevos requerimientos de capacidad tanto en la gestión como en la representación, nuevos requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno, adopción de políticas y medidas que eviten situaciones de conflicto de intereses y mejoras del gobierno corporativo. La limitación del volumen y restringiendo territorialmente nuestra presencia y actividad. El ámbito de actuación no deberá exceder de la comunidad autónoma y el balance no podrá superar los 10.000 millones de euros, ni su cuota de mercado en el ámbito territorial podrá superar el 35% de los depósitos. Estas características que he relacionado hubiera sido deseable que se aplicasen de conformidad a un principio de proporcionalidad. Y ello en atención al verdadero tsunami regulatorio que ha generado un sector financiero altamente regulado, donde no hay distintos criterios que permitan diferenciar la actividad de las distintas entidades, siendo éstas muy heterogéneas por su modelo de negocio, por su actividad, riesgo e incluso su tamaño. Sin duda, este factor ha causado importantes dificultades y supone un verdadero reto que resulta especialmente complejo para las actuales cajas de ahorro. Curiosamente, y como hemos indicado anteriormente, no se recogen ni en la actual ley de cajas ni otra normativa medidas de estímulo a la obra social de las cajas, cuyo reconocimiento, por otra parte, ha sido unánime. Los retos futuros. Cuando han transcurrido 10 años desde el inicio de la crisis y ante un futuro incierto, observamos con preocupación los siguientes aspectos. Una reducción significativa del número de entidades financieras a nivel europeo y con una tendencia clara a continuar reduciéndose, lo que, si bien puede generar mayores eficiencias en las entidades, acerca al sector a una situación oligopolística, desfavoreciendo la competencia, lo que puede acabar perjudicando a clientes, ciudadanos en general y en especial a los consumidores. Además de la reducción del número de entidades, estamos asistiendo a una reducción del número de oficinas, circunstancia esta que va a acrecentarse, lo que va a provocar un aumento de aquella población que va a tener serias dificultades para tener acceso a los servicios bancarios. Esto resulta especialmente preocupante en el caso de pequeños municipios con una edad media de su población elevada. Las dos circunstancias anteriores, conjuntamente, implican una creciente situación de exclusión financiera, especialmente preocupante para aquellos sectores más desfavorecidos y o vulnerables. Y, finalmente, la reestructuración del sector de cajas ha llevado también aparejada una reducción significativa de las aportaciones a obra social, que había llegado a superar los 2.000 millones de euros en un ejercicio. Evidentemente, las necesidades sociales no han sido cubiertas ni reemplazadas, con el consiguiente impacto negativo para la sociedad. En conclusión, como resto de los miembros que conforman nuestro Consejo de Administración, no tengo funciones ejecutivas en la entidad. El cargo que ostento es representativo y gratuito. Estando próxima a la finalización de mi mandato, continuaré como hasta ahora con mi ocupación profesional y quedaré totalmente desvinculado de la entidad, salvo en mi condición de seguro cliente. A todas las personas que conformamos los órganos de gobierno de la entidad, a través de distintas representaciones, solo nos mueve la entrega y el respeto y admiración a una entidad centenaria. Permitan que les manifieste el enorme aprecio que la sociedad balear tiene por la Caja de Ahorros, que les traslade el reconocimiento al servicio prestado a la sociedad balear a través de nuestra actividad financiera y obra social. Una entidad que no es un objetivo en sí misma, sino un instrumento al servicio de la sociedad. Y hoy, pese a las dificultades y enormes responsabilidades que la función conlleva, seguimos pensando que las cajas de ahorro no son un problema. El problema, como todo instrumento financiero, es la mala utilización de este. Pensamos que una sólida red de cajas de ahorro, cooperativas de crédito y bancos son enormemente positivas y una garantía de competencia, y ello beneficiará sin duda al consumidor. Constatamos que los objetivos y necesidades que justificaron el nacimiento de las cajas de ahorro persisten, que existe trabajo por hacer, y a ello tenemos intención de contribuir y dedicar nuestro esfuerzo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Cifre. A continuación, tiene